Cuento que era una tienda de campaña. Ahí tenían el arca de la alianza, donde guardaban las tablas de la ley, el bastón de Aarón y de Moisés, y un poquito de maná. Para los jóvenes, maná no es un grupo musical, sino es una cosita que caía del cielo todas las mañanas y que recogían y devolvían con agua, molían y hacían panecito. Bueno, tenían un poquito de maná, porque no he vuelto a ver maná. Bueno, no sé si voy a vuelto a ver maná, pero yo creo que no. En ella, en esa tienda, el pueblo experimentaba la presencia de Dios. Cuando se establecieron en la tierra prometida, el rey Salomón, hijo del rey David, construyó en Jerusalén el templo, o recinto sagrado, dedicado al culto divino, donde se oraba y se ofrecían sacrificios a Dios. Estaba construido sobre un monte, el monte Moriah. Este templo fue destruido por los babilonios y más tarde reconstruido. Jesús conoció el tercer templo, restaurado por Herodes el Grande, que constaba de varios patios para las reuniones de los fieles. En el interior se encontraba el Sancta Sanctorum, que contenía el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, esta caja de madera que guardaba lo que ya les platiqué, y que eran las pruebas de que Dios había hecho una alianza con ellos y no con otros pueblos. En el templo se celebraban varias fiestas, siendo las principales la Pascua, Pentecostés y la de los tabernáculos. En el templo se llevaban a cabo instrucción, sacrificio y plegarias u oración. El templo fue destruido, el último templo, el que conoció Cristo, en el año 70 por los romanos, Tito. La sinagoga surgió como resultado de la destrucción del templo, la primera destrucción, en el 587 a.C., y fue utilizada en sustitución del templo para mantener la unidad de la fe y del culto. Allí, en las sinagogas, porque hay muchas, hasta la actualidad el pueblo judío se reúne para leer e interpretar la palabra de Dios, para orar y para recibir instrucción, pero no para ofrecer sacrificios. Los sacrificios solo se podían ofrecer en el templo y ya no hay templo, nunca pudo ser reconstruido. Y ahora también no hay mezquitas, entonces menos, ¿no? Llamamos Nuevo Testamento al tiempo a partir del nacimiento de Jesucristo. Jesús nació en la cultura judía, de la cual sus padres, María su madre y José su padre putativo, el que lo adoptó, nació en la cultura judía, sus papás eran observantes y cuya religión cumplían con fidelidad. Igual fue Jesús, cumplidor de la ley y apegado a las tradiciones. Asistía los sábados a la sinagoga y acudía esporádicamente al templo en Jerusalén para cumplir sus obligaciones. Recordemos que toda su misión, todo su ministerio fue en el norte, en la zona de Galilea, y Jerusalén está en el sur, en la zona de Judea. Recién nacido fue llevado por sus padres al templo en Jerusalén para ser presentado a Dios, y a los 12 años, habiendo asistido con sus padres al templo para participar de la fiesta de la Pascua, se quedó ahí escuchando y haciendo preguntas a los doctores de la ley. Me gustó cómo pusiste esto porque dicen, el niño perdió y encontrado en el templo, como que el chiquillo se quedó así como, y tú lo pones muy elegante, ¿no? Se quedó ahí escuchando y haciendo preguntas, no que el chiquillo se echó como así como la pinta, exactamente. De acuerdo con su cultura judía, buscó lugares elevados para realizar actividades importantes. Su tentación, su predicación, recordemos el sermón de la montaña, para orar y curar enfermos, en su transfiguración, en el monte Tabor, su crucifixión y muerte en el monte Calvario, y su ascensión del monte que ahora se llama de la Ascensión. Incluye una interesante disertación sobre la última cena en el cenáculo, donde se llevó a cabo la primera misa o Eucaristía. También hay un apartado sobre la muerte de Jesús en el Gólgota. Y por supuesto, no puede faltar la resurrección de Jesús, al encontrar las mujeres el sepulcro vacío y con la proclamación del ángel de que Jesús resucitó. Así estas mujeres proclamaron la buena nueva de Cristo. El Señor cumplió su palabra y venció a la muerte. Este primer capítulo finaliza hablando sobre la iglesia, cómo la iglesia naciente se fue fortaleciendo con la fracción del pan. La iglesia tiene que realizar el proyecto de Jesús, el anuncio del reino y la invitación a la conversión.
y así empieza a reunirse para la escucha de la palabra y la fracción del pan. El segundo capítulo pues habla sobre cómo empezó el espacio, se llama Evolución del espacio litúrgico, cómo ha cambiado a través de los estilos, y ya lo abordó el arquitecto Hernández. El capítulo tercero, Acercamiento teológico y litúrgico al espacio celebrativo, consta de 6 apartados. Explica las secciones que conforman el lugar, como bien ya lo dijo Octavio, para celebrar la liturgia, es decir, los templos con todo lo que contiene. La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, por medio del cual el pueblo se santifica y da culto a Dios, participando en los sacramentos. Esto se realiza en los espacios sagrados o templos, donde se alberga a la asamblea. Existen disposiciones para la construcción de los templos, donde se resalta lo más importante: el altar para la Eucaristía o misa, el ambón para la proclamación de la palabra y la sede para presidir la asamblea. También la fuente para el bautismo y la capilla penitencial para la reconciliación de los penitentes, que nosotros llamamos confesión. Debe haber un crucifijo siempre y por supuesto imágenes devocionales como las de los patronos del templo. Al inicio, Elías aborda el atrio, espacio a las afueras del templo que sirve como umbral y lugar de encuentro informal. Ahí platicamos, ahí se ponen los novios, antes de entrar se acomodan, las quinceañeras. Existe desde que las celebraciones eran en las casas. Elías platica como las primeras fracciones del pan eran en las casas. Alguien que tenía una casita mejorcita con un lugar así más o menos amplio, pues ahí iban todos. Y por supuesto, ya Octavio lo comenta, en las basílicas romanas, el edificio que toma la iglesia que le satisface para cumplir con sus cometidos, ya que los atrios eran parte de la estructura arquitectónica romana y las basílicas eran edificios romanos. Enseguida trata del lugar donde se llevan a cabo las celebraciones eucarísticas o misas. Se toma en cuenta la planta arquitectónica que ya mencionó Octavio y cómo se distribuye el espacio litúrgico, especialmente el presbiterio, donde se ubican el altar, el ambón y la sede. El Concilio Vaticano propuso volver a los orígenes cristianos de la celebración, de manera que los fieles pudieran ver las acciones, sentirse cerca, participar activamente, por lo cual se debe tomar en cuenta el espacio para el movimiento y para la funcionalidad. Por eso es que voltearon el altar o lo separaron de la pared para que todos pudieran ver lo que el padre decía, porque antes el padre estaba de espalda. Yo me acuerdo que nada más veía la casulla y el padre así. Uno sacaba el rosario y el misalito que le habían dado en la primera comunión y se echaba todo lo que había ahí, porque el padre pensaba que estaba haciendo. Bueno, así lo veía yo de chiquita. Enseguida, el presbiterio es el lugar donde se realiza la celebración y desde ahí también se dirige. Ahí se encuentran los 3 principales puntos litúrgicos: altar, ambón y sede. Debe poderse distinguir de la nave principal y generalmente lo hacen colocándolo un poco más elevado, 3 escaloncitos. El presbiterio es el lugar donde se realiza la celebración y desde ahí se dirige. El altar está destinado para ofrecer sacrificios a la divinidad. Es el centro desde donde emanan las gracias derramadas por Jesucristo en su pasión, muerte, resurrección y glorificación. Desde ahí se convoca al pueblo de Dios para celebrar la Eucaristía o misa bajo los signos sacramentales de pan y vino. Al inicio eran de madera, posteriormente, pues la mesa de la casa. Posteriormente se han hecho de piedra. Por su dignidad suprema, merece la máxima veneración y distinción. Debe ser consagrado por un obispo. La celebración eucarística o misa consta de 2 partes: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. El ambón es la mesa de la palabra. Su uso proviene de la tradición judía, en la que el rabino subía a proclamar la Torá o ley. En las primeras basílicas cristianas en Siria, el lector se apoyaba en un mueble a la vista de todos que llamaban púlpito. Los ambones fueron suprimidos en el siglo XVI cuando apareció el púlpito. Es decir, aquí en México nos tocaron puros púlpitos. En la mitad del templo
con un techito que no es adorno, sino que es para que rebote la voz, porque no había micrófono. Y vean, por ejemplo, la compañía está a la mitad de la nave, en la basílica está mucho más acá del presbiterio. Y si buscamos, prácticamente todas las iglesias coloniales tienen su púlpito, ¿verdad? Y el INAH no deja que los quiten, porque es parte de la historia de los edificios religiosos. En la actualidad, a los zambones se les acentúa su carácter profético, ya que desde ellos se comunica el anuncio de la salvación. Debe estar cerca del altar y en armonía con la belleza del altar y la sede, y debe ser visible para todos. Es un pequeño atril, pues digámoslo de alguna manera, donde se pone el libro, y ahí tiene que estar un micrófono y tiene que tener luz. La sede es el lugar desde donde se presiden las celebraciones cristianas, donde se sienta el sacerdote. En la antigüedad eran el lugar desde donde enseñaban los obispos. Se utilizó en el cristianismo desde la época de los apóstoles. Al inicio eran de madera y movibles. Posteriormente ya se hicieron fijos y de mármol o de otros materiales. No son tronos. Nos informa Elías también que el tesoro más grande de la iglesia son las especies eucarísticas, el pan y el vino convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Al inicio del cristianismo, estas formas se guardaban en las casas particulares para llevar la comunión a los enfermos o el viático a los moribundos, igual que ahora. Pero ahora se guardan en los sagrarios, porque posteriormente hubo un lugar destinado para conservarlo dentro de los templos que se llaman sagrarios y se colocaban empotrados en la pared cerca del altar. Desde el Concilio Vaticano II se propone que el sagrario se ubique en una capilla especial, la capilla del sagrario, y deben de ser inamovibles y de material sólido para que esté lo más seguro lo que se guarda dentro, ¿no? Posteriormente nos narra Elías que después de su resurrección Cristo, antes de subir al cielo, según el Evangelio de San Juan, sopló sobre sus discípulos y les dijo: reciban del Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Ahí tiene su origen el sacramento de la reconciliación o confesión, para el cual tenemos confesionarios. Pero el Concilio Vaticano II propone se lleven a cabo las confesiones o reconciliaciones en una capilla denominada penitencial, que debe ser visible, debe ser transparente, y que propicie el arrepentimiento del fiel penitente, es decir, que guarde silencio. Pues hasta en la Catedral de Notre Dame de París, pues entrando ve uno una de las capillas antiguas llena de vidrio y un escritorio donde está el padre y la persona que se está confesando. Y así he visto algunas hasta en León, ¿no? Por último, este capítulo se refiere al espacio para bautizar. Por el sacramento de la bautización, nada más debe haber en las parroquias, donde está un párroco. Por el sacramento del bautismo entramos en la vida de la iglesia, en el reino de Dios, y formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Entre muchas cosas nos convertimos en hijos de Dios y muchísimas cosas más. Cristo dio a sus discípulos el mandato de bautizar. Al inicio fue por inmersión en ríos, después ya hacían como alberquitas y ahí los sumían, ¿verdad? Porque el signo de este primer sacramento es el agua. En algunas iglesias los bautisterios se ubican a la entrada para que ya nada más entren los que ya son parte de la iglesia. En otras iglesias existen pilas bautismales. El caso de Guanajuato, ¿no? Veamos la Basílica, veamos Belén, veamos aquí Marfil, todos tienen pilas bautismales. El capítulo 4 se refiere al análisis de la capilla de los 12 apóstoles, de la cual hemos hablado, desde la perspectiva de los capítulos anteriores. Ya Octavio se refirió a ella. Yo solo mencionaré algunos símbolos como el pantocrátor, que él decía que está en la puerta de ingreso. El pantocrátor quiere decir el todopoderoso, el que todo lo puede. Y es una representación de Cristo en majestad, con los dedos levantados, 2 abajo, su doble naturaleza, Dios y hombre, y 3 para... ahí está. ¿Sí? Vestido con una túnica roja, a veces naranja, que para los antiguos roja y naranja de lo mismo, que significa que es hombre, es el color de la sangre, y la manto azul, que significa que el azul es el color de las 2 más grandes masas que hay en el mundo y que no se tocan, el azul del cielo y el azul del mar. Nadie sale del mar azul, ¿verdad? Nadie, por más que uno quiera de niño. Y bueno, significa que es el gran espíritu. Entonces trae su libro, sus evangelios, y es el todopoderoso. Y está en la puerta.
¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo soy la puerta. Entonces está en la puerta para que entremos siguiéndolo a Él. También ahí mismo hay en la vidriera las letras alfa y omega. En el Apocalipsis dice que Cristo es principio y fin. La primera letra del alfabeto griego alfa, la última letra del alfabeto griego omega, ¿no? No sé si los jóvenes todavía llevan raíces griegas. Con el monograma del nombre de Jesús, JC está con la alfa, Jesucristo, y XC con la omega. XC son dos letras griegas. Shi, bueno, que sería el inicio de... Ellos pronuncian Christos con la letra griega, no como nosotros. ¡Ah, ahí está! ¡Qué padre! Bueno, el altar está decorado con varios motivos. Uno son, recordando la multiplicación de los panes, que es un anuncio precisamente de la Eucaristía, los 5 panes y las 2 pescados. Otro es el cordero, que ahí lo vemos muerto, el cordero sacrificado, Cristo mismo. También hay otro cordero triunfante y también está Cristo partiendo el pan. Elías se refiere a que esto tiene que ver con los discípulos de Maús, ¿no? Que el día de la resurrección lo encuentran en el camino, no lo reconocen, él los invita a los 5 panes, como bolillitos, 5 panecitos, y bueno, el otro cordero es el cordero de que habla el Apocalipsis, el cordero triunfante, ¿no? Que ya venció a la muerte. En el ambón se representa el ángel de la resurrección, el que anunció la resurrección a las mujeres, y arriba están medallones donde se encuentran los 4 evangelistas. Ahí en uno de los vitrales el espíritu, este es el ángel, y en los 4 medalloncitos de arriba significan, se le llama tetramorfo, las 4 formas, y tienen, bueno, esto parecen desde el libro de Ezequiel, un ser con 4 formas, y a cada una de esas formas se le da un evangelista. El águila a San Juan, el toro a San Lucas, el león a San Marcos, y el hombre o ángel se le da a San Mateo, ¿no? Y claro, desde el ambón están ellos hablando sobre los evangelios, sobre los libros de la Biblia. Los apóstoles, que son los patronos de esa capilla, están presentes en los vitrales mediante sus atributos, no están las personas, están sobre todo los atributos que hablan de su martirio, ¿no? A los que decapitaron, pues tendrán una espada, a los que crucificaron a 2, ahí está la llave de San Pedro, por ejemplo, es el símbolo de San Pedro. Ese debe de ser San Mateo, que era recaudador de impuestos antes. Esta debe de ser San Andrés, porque a él lo crucificaron en una cruz en X. Los cuchillos, aunque desollaron a San Bartolomé, una cosa horrible, ¿sí? La cruz de San Felipe, donde crucificaron a San Felipe Apóstol, y así. Bueno, ya hablé mucho. Agradezco enormemente la invitación para presentar este libro que me encantó. Contiene aspectos históricos, es muy divertido la historia, bueno, a mí me divierte mucho. Muchas veces son chismes a los cuales ya no son chismes. Entonces puede uno meterse ahí sin ningún remordimiento de conciencia. También aborda aspectos teológicos muy bien explicados, de manera que todos los entendamos. Yo aprendí mucho, la verdad. Asimismo, y de acuerdo con su formación, encontramos muchas citas bíblicas que fundamentan lo que él está explicando. Es un libro que se lee, como dijo Octavio, con mucha facilidad y donde se aprende mucho, tanto de historia como de religión. Muy interesante. Lo recomiendo ampliamente. Agradezco al arquitecto Octavio Hernández, mi amigo, por su colaboración y felicito calurosamente al seminarista Elías Cordero por este primer libro, porque sé que vas a saber. Está como empollando, este fue el primero, quién sabe cuántos irás a hacer. Bueno, muchas gracias Elías por esta invitación, disfruté muchísimo leyendo tu libro y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Llegamos a un momento muy especial de la tarde. Es paso de dar la palabra al autor de la obra que nos reúne, el seminarista Elías Cordero, para que nos comparta el proceso de ejecución de la obra. Entre sierras y montañas y bajo un cielo azul que me vio nacer, tierra de mis recuerdos y mis quereres, donde viví feliz mi juventud, siempre te guardaré en mi pensamiento un recuerdo de amor y gratitud.
parafraseando a Jesús Elizarrarás. Así es como entre cultura y arte, entre memoria y profecía, entre fe y belleza, fui creciendo en la ciudad de Cuébano, diría Jorge Barbuengoitia. Siendo un honor presentar mi primera obra titulada El lugar del encuentro, escrita como un trabajo final de mis estudios teológicos en el Seminario Diocesano de Morelia. Jamás debemos dejar de soñar, porque muchos sueños se pueden volver realidad, y el que hoy lo tenemos aquí, nunca lo soñé. Este proyecto inició hace un poco más de un año, cuando en plática con mi asesor, el presbítero licenciado Oscar García García, a quien le mando un caluroso y cordial abrazo hasta Barcelona, España, donde está haciendo ahorita el doctorado en Sagrada Liturgia. Emprendimos este viaje tan apasionante entre la arquitectura y la liturgia, entre el arte y la mística, entre la religión y la belleza, como un simple trabajo final de teología que se hace al finalizar el bachillerato, sin obtener ningún título ni nada, solo la satisfacción de haberlo hecho bien y continuar la formación sacerdotal. Nunca me imaginé, cuando empecé a escribir el presente trabajo, hasta dónde podía llegar. Parte de lo que me motivó a versar sobre la capilla del seminario era la novedad de que nadie antes se había atrevido a escribir sobre la misma y que era algo inédito, tanto para el seminario como para mí. He de confesar que al principio no pensé en realizar mi trabajo sobre la misma. Al contrario, apuntaba más sobre la parte antropológica de signos y símbolos litúrgicos que arquitectura y focos celebrativos. Pero a fin de cuentas, creo que la acción del Espíritu Santo iluminó el camino para poder disfrutar lo que hoy tenemos en nuestras manos. Con el apoyo del seminario, la asesoría doctrinal del Padre Oscar, la corrección de estilo del Dr. Enoch Valencia y el apoyo editorial de Silla Vacía, soñamos muy alto, realizamos el sueño y aún no dejamos de soñar. Esta obra es un recorrido bíblico, histórico, litúrgico y teológico, como práctico, como ya lo han comentado mis presentadores, a los cuales les estoy muy agradecido por sus palabras y la oportunidad que me dieron de poder estar hoy aquí. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, arquitecto. El pasado 29 de septiembre, el Seminario Diocesano de Morelia, donde he estudiado, cumplió sus 251 años de su fundación, y ese mismo día el señor cardenal, como ya lo hemos visto, junto con mi asesor, el padre rector del seminario y un servidor, presentamos el libro en la ciudad de la Cantera Rosa. A saber, el señor cardenal Suárez Inda realizó el prólogo de la obra que hoy tenemos y mi asesor la presentación de la misma. Para mí es un triunfo compartido con mi madre, mis abuelos, mis tíos, mi prima, mi familia y con todos ustedes a quienes por amistad, cariño, cercanía e interés vienen a acompañarme en este medio de tiempos atípicos y difíciles. Puedo decir que tuve miedos en el proceso de la edición de la obra, inclusive desánimo, como cualquiera, pero delante del Santísimo Sacramento y del Señor del Amparo, que me hospedó en Guandacareo por un mes en medio de la edición, encomendé la obra, sabiendo que versaba sobre su casa y sobre él, y desde ese momento de fe empezaron a mejorar las cosas y hoy estamos aquí. No me queda más que agradecer a Dios por todas las cosas que nos ha concedido, por estar hoy aquí, por los que ya se nos adelantaron, y desear que disfruten este libro tanto como un servidor, que al adentrarse en el viaje de la liturgia
y ver en cada paso un horizonte nuevo, podamos tomar impulso para viajar más y disfrutar pasajes hermosísimos. Muchas gracias y bendiciones para todos. El Catecismo de la Iglesia, en su numeral 10, señala que la liturgia es la cumbre, a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Muchísimas gracias, Elías, por tus palabras.